¿Y qué es lo que pasa? Pasa algo interesante. Después de años, muere David, entra Salomón, muere Salomón, entra Roboam, Roboam comete un gran error, se separan las tribus y empieza a haber reyes en el norte y reyes en el sur. Aquellos que tienen más de 5 años saben de lo que estoy hablando, y si no saben, ya deberían de saber, ¿ok? Porque la Biblia se lee toda en un año. 3 capítulos de la lees toda en un año. Y el cristiano que no ha leído toda la Biblia es un cristiano que no ha utilizado bien su tiempo. ¿Okay? 3 capítulos por día, leen la Biblia en todo un año. Todavía cuando una persona se bautiza, al año tiene que leer toda la Biblia. Y no solamente le creemos, ya la leí, le preguntamos. Y le hacemos un examen para asegurarnos que lo haya hecho. Nuestro trabajo como ministros es asegurarnos que el hermano tenga un crecimiento adaptable, un crecimiento propio en las cosas del Señor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pasa algo, hay la separación y Dios decide castigar al pueblo de Dios. ¿Y qué es lo que hace Dios, hermano? Lo que hace es que los lleva en cautividad. ¿Todos saben lo que significa cautividad? ¿Sí? Ok. Si alguien no sabe, levante la mano porque si digo palabras que no saben, necesito asegurarme que las sepan. Los lleva en cautividad. En el pasado Dios había llegado y permitido que hubiera imperios que tomaran toda la tierra prometida, y lo que hacían los imperios es que agarraban y los dejaban ahí, y ahí quédense, no hay problema. El problema con eso es que siempre se rebelaban. Entonces Asiria y Babilonia cambiaron la idea. Dijeron, ¿sabes qué? Estos judíos son muy tercos. No los vamos a dejar en su tierra, los vamos a llevar a nuestra tierra, los vamos a tener en el patio, los vamos a tener trabajando allá, van a estar cautivos y así, si se quieren rebelar aquí luego los apagamos. Y eso fue lo que hicieron. ¿Qué pasó? Samaria cae en el año 722 a.C., ¿ok? Y queda totalmente dividida, separada. Y Judá cae en el año 586 a.C., ¿ok? Y los judíos desaparecieron. Ahora, ¿qué pasa con eso? Los voy a explicar en términos humanos para que me entiendan más. Hagamos de cuenta que a Estados Unidos se le ocurre invadir México. ¿Cuántos mexicanos hay aquí? No le vamos a hablar a la amiga, no se preocupen, ¿ok? Ok. Digamos que a Estados Unidos se le ocurre invadir México, que ya invadió desde California hasta Texas, pero vamos a hablar de allá para abajo, ¿ok? Que vayan a México, de las casas de los pueblos, desde Nuevo Laredo, Monterrey, Querétaro, San Luis Potosí, Ensenada, San Vicente, Los Cabos, Sonora, Mazatlán, Guadalajara, que se extienda a todos los, y tienen el poder. Estados Unidos tiene el poder, hermano. No hay potencia más grande que Estados Unidos. Eso es una realidad. Okay, el hermano que estuvo en el ejército sabe. Estados Unidos es poderoso. Entran y sacan a todos de las casas, ¿y qué pasa? Se los llevan cautivos a Estados Unidos. Dice uno, pues sí, así no pasa de mojado, no, pero se los llevan cautivos. ¿Qué es lo que extraña a la gente de Estados Unidos de México? ¿Qué es lo primero que extraña? La comida. Los frijoles. La Coca-Cola no sabe igual. Por eso la están vendiendo en la Sam's ya, de aquí, la de México. Porque no sabe igual la Coca-Cola. El hermano Camacho sabe de Coca-Cola. No sabe igual la Coca-Cola. Entonces, ¿qué pasa? Los judíos, cuando los llevan de su tierra prometida, no los están sacando de un lugar donde podían comer. Ellos no extrañan la comida. ¿Qué es lo que había en la tierra prometida que ellos extrañaban? Jerusalén, el templo. Les arrancaron a su Dios. Y los imperios, si tú lees, hay varios libros muy interesantes de la historia, el arte de la guerra, hay varios libros muy buenos, ¿ok? Cuando alguien conquista, lo primero que tienes que hacer es eliminar dos cosas: historia y religión. Si quieres conquistar, tienes que eliminar eso. Lo hizo Alejandro el Magno. Por eso todos hablaban griego. Quiso eliminar totalmente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los judíos se preocuparon, porque un padre se preocupa por sus hijos. Lo más importante que tenemos nosotros, hermanos, es los hijos. Es la herencia que Jehová nos ha dado. Salmo 127. Pero más importante que los hijos es la mujer, aunque a veces no la tratamos como deberíamos. Lo más importante, ¿qué es lo que sucede? Cuando ellos se van, los judíos están preocupados por cómo le vamos a dar a nuestros hijos la ley. Porque quemaron el templo, destruyeron los rollos, eliminaron todo. ¿Cómo le vamos a hacer? Este era un gran problema que tenían, era una gran preocupación que tenían. ¿Y qué es lo que pasa? Pues literalmente se lo llevan. Y aquí es donde surge esta fusión. De aquí quiero empezar a establecer la parte de ministros competentes, lo que está haciendo en el capítulo 3. ¿Ok?
Cuando estaban ellos allá en Babilonia, lo que es el día de hoy Bagdad en Irak, cuando ellos estaban en Asiria, ¿verdad? Cuando se los llevaron para allá, extrañaban a Dios, los desconectaron de Dios, no podían adorar a Dios, no podían alzarle sacrificios a Dios, no tenían sacerdotes que hicieran eso, no tenían templo, no tenían patio, no tenían altar, no tenían fuente, no tenían lugar santo, lugar santísimo, no tenían la presencia de Dios. Les habían quitado a su Dios. No extrañaban los tacos, extrañaban las fiestas judías, extrañaban la familia, extrañaban estar en comunión con Dios y recibir esa paz, esa shalom, esa salem, esa Jerusalem. Extrañaban esa parte de Dios. ¿Okay? Estaban tristes, estaban acongojados, no sabían qué hacer, estaban lejos, y entonces después de tiempo ocurre algo. Se empieza a fusionar algo dentro del pueblo de Dios. ¿Y qué es lo que pasa? Dice, nuestros hijos se van a olvidar de Dios. ¿Cómo sabrán la ley? ¿Cómo sabrán? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Deciden establecer un lugar donde se pueden reunir y enseñárselas, pero no se las pueden enseñar con rollos porque todo se ha ido, se lo llevaron cautivos. Es como que si entran a México y te sacan, no es como, espérame, déjame llevo mi iPad, déjame llevo mi teléfono. No, te llevan sin nada. ¿Qué dejaron? Dejaron todo, la sinagoga. ¿Qué dejaron? Todo el pueblo lo quemaron, todos los libros los quemaron, todo quedó. Entonces dice, vamos a dar a nuestros hijos la ley oral. Por eso el hijo, hermanos, el niño judío, ¿okay? En los primeros 5 años aprende todo con respecto a la ley de Dios. Miren, los primeros 5 libros de la Biblia. ¿Listos? 1 y 2 y 3 y 4 y 5. Ok, pero va bien, porque eso no está bien. Digo, sí está bien, pero no está tan bien. En el principio, sígale. Sígale. No, sígale el capítulo 1 y versículo 2. Muy bien, sígale. ¿Sí ven? Uno de los problemas que tenemos nosotros en la preparación es que nosotros no nos preparamos. Porque el judío, cuando llegaba a los 13 años, sabía los 5 libros de la Biblia, versículo por versículo. Y hasta el día de hoy, los niños, antes de ser hijos de la ley, se saben los primeros 5 libros de la Biblia de memoria. Ellos se preocuparon, los judíos, ¿qué vamos a hacer? Estamos lejos del templo, ¿cómo le enseñamos la ley de Dios? Y dijeron, vamos a hacer esto, vamos a preparar, vamos a enseñar de forma oral, la ley oral. De ahí viene la palabra Mishnah, vamos a enseñar de forma oral. Y sale lo que se conoce como la sinagoga. Y las sinagogas, hermanos, eran lugares donde no había. ¿Y qué dice la ley de Moisés? Casi no dice nada. Es más, si tú ves la historia de los judíos, hermanos, Antiguo Testamento, no se habla de sinagogas. Viene la cautividad y de pronto cuando ya vienen los 400 años de oscuridad y luego viene Jesús, de pronto, y en la sinagoga dices, pues ¿de dónde salió sinagoga? Si tú vas el día de hoy, nosotros hemos visto, por ejemplo, sinagogas. Hace 3 meses estuvimos en el desierto de Judea, precisamente en la parte de Engedi, donde hay una sinagoga muy antigua, la más antigua del desierto. Tiene aproximadamente 2800 años de antigüedad, creo. Y cuando tú entras a la sinagoga, hermanos, te puedes percatar de lo hermoso que estaban por el mosaico que tienen, por el bautisterio que tenían afuera y la forma en que se preparaban. Entonces, ¿qué pasa? Con la cautividad empiezan a salir sinagogas por todos lados. Porque la sinagoga es el lugar de reunión donde los judíos dijeron, ahora que estamos cautivos, tenemos que enseñar a nuestros hijos la ley. No podemos ofrecer sacrificios a Dios, porque la palabra adoración en hebreo, donde se ofrece una adoración, es la conexión entre el ser humano y Dios. Para ofrecerle un sacrificio a Dios necesitas algo, necesitas un sacerdote. Porque sin sacerdote no puedes, porque Dios se lo dio a las tribus de Leví. Entonces, sin sacerdote no puedes ofrecer sacrificio a la adoración a Dios. Entonces, pero en la sinagoga podemos enseñar a nuestros hijos la ley de Moisés. Pero ¿qué dice la ley de Moisés acerca de la sinagoga? No dice nada, no hay nada que diga. Ahora, esto es interesante. ¿Qué hacían los judíos en la sinagoga? ¿Cómo se preparaban en las sinagogas? Es muy importante. ¿Qué hacían? ¿Cómo podían ser competentes? Mira, si tú pones a Pedro y pones a Pablo, ¿okay? Pedro no podía llevar el evangelio
a Turquía, o lo que es en aquellos tiempos Asia Menor, a Macedonia, lo que es parte de Grecia el día de hoy, y mucho menos a Italia. Pero les voy a preguntar, ¿por qué no podía Pedro, hermanos? Porque no era lo que era Pablo. Sí. ¿Y cuál es la diferencia, hermanos? Porque Pablo era un oficial de la ley, Muy bien. por eso lo recibía. Muy bien. El nivel de conocimiento de Pablo, hermanos, estaba, hagan de cuenta, y no lo digo menospreciando a Pedro, pero si los ves así, el de Pablo estaba así. Pablo tenía que haber hablado 19 idiomas para poder aprender con Gamaliel. ¿Ok? Pablo estaba tan preparado, hermanos, tan preparado, que no solamente era porque era ciudadano romano, era porque no solamente estaba preparado en la parte de la ley de Moisés, estaba preparado en la parte de los griegos. Además, tú cuando lees la carta de Corintios, los versículos no son mencionados por primera vez en la Biblia. Esa parte donde dice las malas conversaciones corrompen ¿qué? Eso ya está en los libros griegos de poesía. Cientos de años antes que Pablo lo mencionara. ¿Por qué lo menciona Pablo? Porque ellos lo van a entender. Utiliza su misma poesía para avergonzar su propio razonamiento. Y ese era el nivel de conocimiento que había entre uno y otro. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hacían los judíos? Bueno, vamos a reunirnos en una sinagoga y vamos a enseñarle a nuestros hijos, porque si ellos pierden el contacto con Dios, se pierden totalmente, porque no van a tener bendición. ¿Sí? Todo lo que nos da bendición es el contacto que tenemos con Dios. Hablamos del hermano con esto. Tú vas a un restaurante y el restaurante está vacío. Vacío. Entra tú y ve cómo una hora después se llena. Compruébalo. Porque cuando están los hijos de Dios, ¿hay qué? Hay bendición. Y esto no lo debería de hacer un hijo de Dios, pero a veces se les ocurre y se les mete en la cabeza. Porque la palabra de Dios es correcta. Dice, no os unáis en yugo desigual. Hablando en el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento era pecado, hermanos, hablar con ellos, comer con ellos, verlos a ellos. Pero pues siempre hay judíos tercos. Y ven a las muchachas porque pues las muchachas te van a llamar la atención. ¿Y por qué te van a llamar la atención? Porque no son tan castas como las cristianas. O sea, they're not too crazy, para que me entiendas. ¿Ok? Y a la gente le gusta, a los muchachos les gusta las jóvenes que traen la musiquita por dentro. Esa es una realidad. ¿Ok? Entonces, una muchacha cristiana no te va a ofrecer lo que te ofrece una de afuera. Entonces, cuando los judíos se mezclaban, que era un gran pecado delante de Dios, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, es un gran pecado. ¿Por qué? No os unáis en yugo desigual. ¿Por qué? Porque te va a llevar a la idolatría. Ese es el punto que les decía Dios. No quiero que se una. Entonces dicen los judíos, si no le enseñamos a nuestros hijos la ley de Dios, se van a mezclar. Y olvídate de que se mezclen. Es que van a dejar de prosperar. Van a sufrir juicio. ¿Me entiendes? Dios les dice cuando entra a la tierra prometida a los espías, dice, si tú entras y no haces lo que yo te mando, ¿ok? Un soldado de ellos va a ser como 1000 contra ti. Pero si tú entras y haces lo que yo te digo, un soldado tuyo va a ser como 1000 de ellos y los vas a destruir. Ah, pero la gente no entiende, menos los hijos, hermanos. Ah, qué dolor de cabeza nos dan los hijos, hermanos. Le dices no y es como si dijeras sí. ¿Y qué pasa? Le enseñan y se dedican a hacer esto en la sinagoga. Vamos a enseñarle a ellos. ¿Qué vamos? Les enseñan a orar. Que es importante orar, hermanos. Orar es, si tú no oras, te digo, cualquier ministro, si deja de orar, hermanos, su ministerio se va a la basura. Porque la oración nos mantiene humildes. Y orar no solamente en público, orar en secreto, doblar tus rodillas, postrarte ante Dios, humillarte, que nadie sepa y solamente tú, Dios, sabes. Porque si una persona no ora, se va a la basura. Porque se hace soberbio. Y la soberbia es el pecado eterno. Es el pecado de Satanás. Y es el pecado de muchos. Por eso la levadura es un símbolo de soberbia. Porque la levadura infla el pan. Y muchos de nosotros a veces nos inflamos. No en esta forma, ¿verdad? Nos inflamos en la forma de soberbios.
¿Y qué pasa? Dice los judíos, le enseñamos a los hijos, ¿qué más vamos a hacer? Dice, pues vamos a cantar. Entonces llegaron a la sinagoga y les enseñaban la ley, y esto es mandamiento en el judaísmo, que cuando uno empieza con la ley de Moisés, y luego ¿qué pasa? Ora, y luego ¿qué pasa? Alaba, y empieza a alabar a Dios. ¿Y qué alababa a Dios? En las sinagogas, hermanos, en aquellos tiempos solamente se utilizaban los salmos. Los salmos son 5 libros. Si hay tiempo, yo me extiendo, y si no hay tiempo, corto la clase. Pero son 5 libros. ¿Y qué? Y la mayoría de los salmos son lamentaciones. ¿Por qué? Porque estaban tristes, hermanos. O sea, el himnario de los judíos todo es puro lloro y lloro y lloro y lloro. ¿Por qué? Porque estaban tristes. O sea, ellos habían sentido que Dios los había abandonado. Ellos no se daban cuenta que fueron ellos los que abandonaron a Dios, y por eso Dios permitió que hubiese un castigo, una disciplina. ¿Y qué pasa? Estando allá cantaban. Y fíjate cómo dice el Salmo 137, dice, junto a los ríos de Babilonia, ahí nos sentábamos y llorábamos acordándonos de Sión. Yo tengo hermanos en la iglesia, más del 95% de la iglesia a la cual yo sirvo son legales. Pero hay un 5 o 3% que todavía no solucionan su estatus migratorio. Más de 25 años de viajar a su país. Muchos los critican dentro de la misma iglesia. Olvidan la misericordia de Dios. Y a veces olvidan que ellos alguna vez también pasaron de mojados. Y a veces olvidan que fue Dios el que los bendijo, y es que pasaron legalmente desde el principio. No voy a entrar en detalles. Pero ¿qué pasa? Dice el hermano, anhelo. Yo estuve en Estado de México la semana pasada. ¿Sabes qué le traje a un hermano? Una Coca-Cola. ¿Y sabes qué hizo el hermano? Decía mi amigo. Y estaba contento el hermano. Y se me la puedo tomar, hermano. Y digo, tú lo que quieras. Te verás, lo vomité del refri. ¿Sabes por qué? Porque anhelan. Los judíos anhelaban estar con Dios. Y la gente se burlaba. Sobre los sauces, en medio de ella, colgábamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían cánticos, nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos de los cánticos. ¿Cómo cantaremos? Decían. Se burlaban de ellos. Ya es suficiente que Trump se burle de nosotros, hermanos. Allá se burlaban. ¿Dónde está su Dios?